Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy por fin estamos haciendo un multi. Bueno, no es que no hayamos hecho multis en todo este tiempo, pero es la primera vez que tenemos oportunidad de grabar cómo lo hacemos y explicar en qué consiste un multi, que es algo que nos han pedido bastantes amigos del canal y ya por fin ha llegado el momento. Que conste que lo hemos intentado varias veces. Sí. Pero siempre ha fallado algo. O ha fallado el multi o ha fallado la grabación. A ver si hoy no nos pasa. A ver, qué suerte. Y lo primero de todo, antes de que se nos olvide, un saludo a Geocacher Pro 3030, que acaba de empezar en este mundillo del geocaching y seguro que este vídeo le va a interesar bastante. Y desde luego a Fabián Ruiz, que fue el último que nos ha pedido que hagamos un vídeo sobre multis. No es el primero que lo hace, ya nos lo han pedido otras veces, pero bueno, es el último y le ha tocado que le mencionemos. Entonces estamos aquí y tenemos que hacer un poco un recorrido así, buscando todos lados, incógnitas. Pero antes de empezar, nos hemos buscado un banquito tranquilos porque lo de los multis, explicarlo de forma muy sencilla se hace muy rápido. Es un caché por etapas. Pero tiene muchos detallitos y la cosa se puede hacer un poquito complicada. Entonces vamos a explicar primero en qué consiste esto de un caché por etapas. Bueno, los que hayáis hecho lab cachés o hayáis visto el vídeo sobre los lab cachés, habréis visto en qué consiste un caché por etapas. Pues un multi tiene este simbolito que pongo por aquí, que es parecido al de los tradicionales, pero en lugar de ser verde es de color naranja y en lugar de tener una cajita, pues aparecen dos cajitas. A esas coordenadas hay que ir, pero ahí no está el caché. Ahí empieza el recorrido con esa serie de etapas que tenemos que hacer para encontrar el caché. ¿Y en qué consisten esas etapas? Pues ahí ya hay una gran variedad. Una de las posibilidades es que en esas coordenadas iniciales haya que encontrar algo que nos da las coordenadas del siguiente paso y así sucesivamente hasta que llegamos al final. Por ejemplo, puede haber una cajita que lo que tenga es escritas las coordenadas del siguiente punto o del punto final. Esa es una de las posibilidades. Pero muchas veces de lo que se trata es de pasos virtuales. No hay una cajita que encontrar. Eso es lo que estamos haciendo en este caché. En este caché lo que vamos es a las coordenadas iniciales, ahí nos dice que tenemos que buscar algo, nos lo explica, porque es un recorrido de una senda de árboles, y entonces cada uno de los sitios a los que vamos nos indica qué dato tenemos que recopilar. Pero aquí no nos da waypoints, pero en otros sí nos los da. Por ejemplo, en este ejemplo que os pongo, aquí os lo pongo, cuando le dice uno ir al caché, aparecen todos los puntos a los que hay que ir. Eso aparece en la lista de waypoints en el caché. Y entonces hay una serie de coordenadas donde nos dicen a dónde tenemos que ir y ahí a recopilar ese dato. En otros, como en este, pues no aparecen esas coordenadas. Nos va haciendo hacer el recorrido y vamos llegando al final. Hay algunos más complicados, porque lo que hacen es que en cada paso vas calculando unas coordenadas que te llevan al siguiente punto y en el siguiente punto te da otros datos con los que calculas las coordenadas de otro punto y al final te dicen a dónde tienes que ir y dónde están las coordenadas finales. Como veis, es un poquito enrevesado a veces, pero olvidados de la complicación, simplemente hay que ir siguiendo las etapas, haciendo lo que nos dice la descripción del caché y llegas a las coordenadas finales. Entonces, ¿qué es lo importante de los multis? Pues mirar cuántos pasos tenemos que dar, porque hay multis que se resuelven enseguida, esos son los offset multis, que en los que vas a las coordenadas iniciales, te dan una serie de datos y con esos ya obtienes las coordenadas finales, que normalmente pues están cerca, pero pueden estar muy lejos. Pero hay algunos, como este que os hemos enseñado aquí, que tiene multitud de pasos. Este que vamos a hacer hoy también tiene montones, creo que 12 pasos. 11 creo. 11 o 12 pasos que hay que ir recorriendo. No es mucha distancia, pero sabes que les vas a echar pues una hora o un par de horas entre que encuentras las cosas y calculas las coordenadas finales. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un multi. Que no es un caché de llegar, encontrar el caché y firmarlo. Es un caché que nos va a obligar a dedicarle tiempo.
Sí. Entonces, normalmente vale la pena porque te van enseñando cosas interesantes y son entretenidos y bueno, pues encuentras esa diversión de ir buscando pistas y encontrando lo que hay que encontrar. Que, Sí. bueno, los hay muy variados. A nosotros es un tipo de caché que nos gusta bastante. Sí. Es con el que empezamos, con Sí. el primer caché que encontramos fuera un multi y nos gustó mucho y la experiencia esa de ir encontrando pistas a lo largo de un recorrido pues es algo que siempre nos ha gustado. Eso sí, ya sabes que no es para hacer muchos números, consigues un solo encontrado y le puedes dedicar a lo mejor toda una mañana, que es lo que nos está pasando aquí hoy. Otra cosa que es algo complicado, no es complicado, pero que despista mucho a los que empiezan, es lo de las distancias, porque todos habéis aprendido que las distancias entre los cachés tienen que ser mayores de 161 metros. Pues en los multis la cosa no es exactamente así, porque las etapas tanto físicas como virtuales dentro de un mismo multi no tienen que cumplir ese requisito. Pero si alguna etapa es física, es decir, hay alguna cajita que encontrar, esa cajita tiene que guardar la distancia con algún otro caché físico que haya que no forme parte del multi. Es un poquito enrevesado, pero es así. Sí, son las reglas. Eso es. Entonces, sé que muchas veces lo que despista es eso de que dices, oye, pero si esto está a menos distancia de los 161 metros, pero es por esa regla que es especial en el caso de los multis. Bueno, pues ahora vamos a hacer el multi, a completarlo y tenemos que ir buscando esas etapas, en este caso virtuales y que no vienen indicadas en el listado, pero vienen en un recorrido que nos explican muy bien, porque hay un mapita que tenemos que ver al principio y lo vamos a ir apuntando todo porque esto es una cosa que le gusta mucho a Lola, que es utilizar una libretita, así que esa es otra recomendación para los multis, que es llevar una libretita para ir apuntando todos los datos y al final calcular las coordenadas finales. Aquí está todo registrado. A tu derecha hay colocada varias banderas. Ahora tenemos que ir para allá. Este caminito hasta el fondo. Sí. Por si no lo hemos contado, o que a lo mejor sí, estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus, que además hemos venido un sábado, que está todo vacío, tenemos Una el campus para tranquilidad nosotros absoluta. solos y es una maravilla. Sí. La verdad es que es un campus muy agradable. Mucho. Nosotros que estamos acostumbrados al campus de la Universidad Complutense, que Es un desastre. es un horror. Este es un campus muy agradable. Sí. Ya tenemos otro dato más. Uno más y a por otro. Por el siguiente. Estos son divertidos. Cuando A encuentran las Lola, cosas- a Lola le gustan mucho los multis, sobre todo eso de tener que ir apuntando en la libreta. Soy antigua. Este árbol yo no lo he conocido. ¿Ah? Habrá que venir en verano a ver cómo es. Porque mira que de ramitas suaves salen de la parte del tronco. Otra pista más. Ya van quedando menos. Sí. Otro arbolito. Será el número de letras del nombre y apellido de dicho científico. Pues ahora llega el momento en el que ya hemos recopilado todas las incógnitas y Lola se pone a hacer los cálculos pertinentes para obtener las coordenadas finales con su libretita. Pues ya está, ya tenemos las coordenadas, las hemos metido en el GeoCheck, que es una cosa que ya explicamos en qué consiste, y confirmamos que nos habíamos equivocado en alguno de los cálculos, no sabemos el qué, lo hemos vuelto a hacer y ya nos ha dado el ok y ya tenemos las coordenadas finales. Hemos cambiado en la aplicación las coordenadas corregidas, que eso también lo explicamos en otro vídeo, y vamos a buscarlo. Ahí vamos. Vamos. Pues hemos ido a buscarlo y ha sido un DNF. Y esto es lo que tienen de problema los multis, y sobre todo los que son un poquito largos, que le dedicas mucho tiempo y te puedes encontrar con que el caché no está. Entonces, o que no lo encuentras. En fin. Entonces, pues bueno,
Eso es una de las cosas a tener en cuenta cuando uno hace un multi, que es lo que os decíamos al principio, es algo que requiere su tiempo, no es un caché de llegar y besar el santo, que se dice aquí en España. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que ahora ya tenemos resueltas todas las incógnitas, todo el recorrido, como es un sitio al que podemos volver con relativa facilidad, pues lo dejamos apuntado. Ya hemos hablado con su propietaria, que nos ha dicho que vendrá a comprobarlo, porque hace mucho que no encontraban este caché y entonces pues puede haber desaparecido. Sí. Y entonces, o que no lo hayamos encontrado. Así que cuando confirme si está o no está y si lo repone, pues vendremos a buscarlo. Por eso los multis no son muy recomendables cuando uno va de turismo, porque no echas mucho tiempo. Sí, salvo que tengas resueltas las coordenadas antes de llegar, que a veces es posible dependiendo del multi, o que sea un multi de muy poquitos pasos, un offset multi, como os he explicado al principio, y ya está. Pues eso. O que esté en un sitio que realmente te apetezca pasear por allí. Porque si es en un jardín grande o en un sitio bonito de alguna ciudad que te permite ver zonas turísticas, pues igual sí te merece la pena. Sí, a veces eso. Depende. Pero yo creo que por eso han tenido más éxito los labs, que son virtuales, no hay ningún problema, y además te firmas todos los pasos. Aquí cada paso lo único que conseguimos es obtener datos, ver cosas, lo cual es muy interesante, pero en cuanto a beneficio de número, pues no. Ha sido un rotundo fracaso. Pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.